Les invito a que dejemos un espacio a la persona de Jesús. Pero antes, a la persona del Espíritu Santo, que es la que nos revela este rostro maravilloso de Jesús en las Escrituras, que nos conduce a participar del rostro del Padre. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes de tu luz para comprender cada día mejor la palabra dominical, la palabra de la asamblea reunida para celebrar liturgia como experiencia de fe, como comunicación amorosa de Dios con el ser humano, del humano con Dios. Espíritu Santo, concédenos esta apertura de corazón para escuchar con corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, esta palabra de Dios. Y la palabra de Dios que vamos a tratar de profundizar un poco es la de este domingo segundo de Cuaresma, que es conocido como Domingo de la Transfiguración. Y el texto es Lucas 9, 28, 36. Voy a anotarlo. Lucas 9, 28, 36. Es el texto que tenemos precisamente para contemplar. Y es que es un texto para contemplar. Vamos a escucharlo. Dice así. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a una montaña para orar. Mientras estaba orando, cambió la apariencia de su rostro y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. En esto, dos hombres se pusieron a conversar con él. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria, hablaban con Jesús sobre su partida de este mundo que iba a vivir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y la de los dos hombres que estaban con él. Cuando estos ya se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras decía esto, una nube los cubrió y al entrar en la nube vieron temor. Entonces, desde la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Cuando se oyó la voz, Jesús se encontraba solo. Los discípulos guardaron silencio. Durante este tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Este es el texto que tenemos para este segundo domingo de Cuaresma. Y se concentra desde la perspectiva litúrgica en esta frase hermosa. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. ¿Y qué podríamos decir para sintetizar esta realidad? ¡Qué buena noticia! Tras la experiencia de la cruz y de la muerte, con la Pascua todo será nuevo. Todo será luminoso, transfigurado. Tu rostro resplandecerá, vivirás como hijo de la Pascua. Antes de entrar más en detalle con el texto, quisiera remarcar algunos aspectos que el mismo texto nos da. Miren que dice que subió a una montaña para orar. Una indicación de Lucas. Y mientras estaba orando, cambió la apariencia de su rostro y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Vea que Lucas insiste que esto acontece mientras está orando. Aparecen luego 2 hombres que se pusieron a hablar con él precisamente sobre su partida, éxodo de este mundo que se iba a consumar en Jerusalén.
Los discípulos, por su parte, ven la gloria de Jesús y Pedro siente que es muy bueno quedarse allí y propone hacer 3 cosas. Lucas agrega que no sabía lo que decía. En eso una nube los cubre, sale la voz y dice, este es mi hijo, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo. Los discípulos después de esta experiencia guardan silencio. Bueno, vamos a acercarnos a este texto. Me parece que una palabra clave para entenderlo es la palabra rostro. Y sobre ello vamos a centrar nuestra reflexión porque se trata de que el rostro de Jesús se transfiguró. ¿Qué es el rostro? Veámoslo de esta perspectiva. El rostro es el primer contacto con lo profundo del ser humano. ¿Qué es lo primero que vemos? El rostro es lo primero que vemos de una persona. El rostro. Normalmente es eso. Y este rostro tiene varias caras, varias presentaciones hermosas. El primero es el de Jesús, el rostro de Jesús. Casi como si Jesús nos dijera, miren, contemplen lo que seré. Miren mi rostro resplandeciente, transfigurado. Y nos invita a mirar este rostro. Pero no solamente es Jesús, también es el Padre. El Padre también nos dice, miren, este es mi hijo, este es mi escogido. Escúchenlo, escuchen al que tiene el rostro radiante, el rostro transfigurado. Entonces nos presenta el rostro del Padre. Pero también está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos dice, miren, o mira, todavía hagámoslo en singular para que sea más directa la palabra. Mira, habitaré en ti. Tú te volverás luminoso, transfigurado. Qué bonita esa experiencia. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer en mí. Y entonces aparece mi rostro, yo. Yo también tengo un rostro. Y el texto me adelanta, este es el rostro que poseeré. Un rostro lleno de luz, resplandeciente, transfigurado tras la Pascua. Pero no solamente estoy yo, también está mi prójimo. Ese tú, que juntos forma el nosotros. Y el tú también me dice, mira, mi rostro será reconocible. Seré transfigurado por tus buenas obras, tiempo de Cuaresma. Por tus acciones misericordiosas y entrañables, mi rostro se transfigura. Ven que tenemos una serie de rostros, aquí pueden poner el rostro nosotros. ¿Quiénes seríamos nosotros? Todos aquellos que en este tiempo de Cuaresma nos estamos preparando para la noche de Pascua y renovar nuestras promesas bautismales. Ven que Jesús revela la gloria radiante de su rostro, pero de su cuerpo, porque sus vestiduras se volvieron también radiantes. Su rostro transfigurado abarca todo su ser. Y Él lo quiere compartir conmigo, contigo, con nosotros, en su muerte y en su resurrección. Entonces, aun cuando vemos a veces la Cuaresma como camino que pareciera que es de cruz, de pasión, nos dice el segundo domingo de Cuaresma, la cruz no es el final. La cruz es el camino, la pasión es el camino para la resurrección. La Pascua, por lo tanto, Pascua, estamos preparándonos para la Pascua. La Pascua es el camino de la luz que conduce a la eternidad de Dios. Por eso es que Lucas destaca esta transformación, esta transfiguración del rostro de Jesús. Y lo presenta con 2 personajes que también Lucas los presenta gloriosos. Moisés y Elías, que conversan con él. Son la ley y los profetas.
Sin embargo, el rostro que permanece radiante, resplandeciente, transfigurado, es el rostro de Jesús. Como si esta acción interna y luminosa del Espíritu Santo que habitaba en él se volviera transparente. Por eso tendremos que reconocer que la naturaleza de esta escena de revelación se encuentra en esta noticia, que cambió el aspecto de su rostro. Ya lo habíamos dicho. La palabra clave. Cambió el aspecto de su rostro. Sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Y luego se afirma que esta transformación consiste en que sus discípulos sean capaces de ver su gloria. Efectivamente, aunque el texto dice que tenían sueños, estaban cansados, pudieron ver su gloria. Y esto es importante también. Recontemplar el rostro del resucitado, ¿verdad? El rostro del transfigurado es contemplar la gloria de Dios. En la tradición del Antiguo Testamento, en la tradición judía, el aspecto de una persona es el espejo del corazón. Es la manifestación de una relación personal con Dios. O sea, Jesús nos revela cómo es, a qué punto, a qué grado, a qué intimidad llega la relación de Él con su Padre. Y esto provocó en el Padre, digamos así, en un lenguaje muy nuestro, celos, orgullo, gozo, y no se pudo quedar callado. Y les dice, este es mi hijo, este es mi elegido, este es el único al que deben escuchar. Entonces, es la revelación de la intimidad y relación de profunda intimidad existente de forma personal entre el Padre y el Hijo. Luego, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, que también es de Lucas, las ropas indican un estatus y los vestidos resplandecientes indican la gloria celestial. Es decir, lo que Lucas nos quiere decir no es que Jesús experimentase algún tipo de ajuste interno que lo llevó a esta apariencia transformada. No. Lucas nos quiere decir que su interior se hizo transparente a quienes lo contemplaban. Oigan, un interior, una vida interior, una interioridad que se vuelve transparente, que se hace transparente, que se transparentiza. Una interioridad, una experiencia interior. El cambio que Lucas describe es una revelación de la condición de Jesús. Y no es tanto para Jesús, ¿no?, que de por sí ya ejercía esto con autoridad en nombre de Dios. Ni tampoco para la audiencia de Lucas. Se trata, porque ya los discípulos de la comunidad de Lucas conocían esto, se trata de que esta experiencia sea definitiva para los discípulos de Jesús, ya que los beneficiarios de la revelación son principalmente los acompañantes de Jesús, sus discípulos, no el propio Jesús. Se trata de Simón, Andrés, Juan, Pedro. La escena de la transfiguración tiene que ver con la legitimación, en la medida en que revela la gloria de Jesús, la gloria que se manifestará con su exaltación en la cruz. Ya recordemos el domingo pasado, en la escena del capítulo 4 de Lucas, en las tentaciones, el tentador le decía, si eres el Hijo de Dios, di, o haz, o tírate, en fin. Y esto no lo quiso hacer. Ahora no hay ninguna tentación, ahora delante de esto manifiesta su gloria. Esto es lo que soy. Para animar a sus discípulos asegurándoles que la última palabra no la tendrá la muerte. No, nunca la última palabra es de la muerte. La última palabra será siempre y por los siglos de los siglos después de Jesucristo, la plena glorificación del Hijo de Dios. Es decir, la cruz no es el destino. La cruz es el camino para alcanzar la gloria. Por eso
como resumen de toda la escena, Lucas dice, y vieron su gloria. Ya lo vimos. Y vieron su gloria. Entonces, el relato de la transfiguración del Señor se presenta como un esfuerzo de comprensión del misterio de la cruz. Esta gloria va acompañada del misterio de la cruz. El misterio de la cruz. Para Lucas, entonces se trata de una fuerte experiencia de oración por parte de Jesús y de la que 3 de sus discípulos son testigos. Experiencia de oración. En medio de esta oración aparecen Moisés y Elías también en su gloria y entablan un diálogo con Jesús. El tema de esta oración y de este diálogo, entonces es el tema de la pasión. Pasión que Lucas describe como un éxodo, como salida. La salida de este mundo, que se consumará en Jerusalén con la ascensión en la concepción de Lucas. Esto acontecerá todo en Jerusalén. Para Lucas, todos los acontecimientos de Jesús acontecen en Jerusalén, estos grandes acontecimientos. Otro elemento es que no solo Jesús discierne su camino, sino que también los discípulos tienen que hacer este proceso de discernimiento. Y este proceso ya antes de este versículo, pues estamos en el 28, en 9:23, ya Jesús les había dicho que si quieren seguirlo, tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz de cada día y seguirlo. Bueno, entonces hay un proceso de discernimiento por parte de Jesús, está dialogándolo con su Padre, aparece la ley y los profetas también como aquellos que van a completar. Recuerdan lo que dice luego Jesús a los discípulos de Emaús en el capítulo 24, que no entendieron el misterio pascual, no pudieron. Esperábamos, vamos un poco desilusionados, desesperanzados, angustiados, y así Jesús les explica la ley y los profetas. Y con este llamado, razonando sus oídos, ellos participan en la cena. Ahí está, algo resuena en esta escena. La palabra decisiva no viene de Jesús aquí. Aquí viene del Padre, que envuelve no solo a Jesús con su gloria, sino también a los discípulos con su nube. Al final de esto nos daremos cuenta que los discípulos guardaron silencio. No hay respuesta por ahora. Ya en Lucas 24, al final, será la palabra grande de los discípulos. Es verdad, ha resucitado. Los demás contarán, sí es cierto, se le apareció a Pedro y a los demás. Ya que es un camino, es un proceso que va del camino, la cruz, la muerte, y que desembocará en la resurrección, y para Lucas, importantísimo, en la ascensión. Vean que entonces Jesús, llevando a 3 discípulos, sube a la montaña a rezar, y en la oración se transfigura. Vean que es en la oración que también se repetirá en la narración del capítulo de la Pascua. Es en la oración donde Jesús se encuentra la fuerza para no perder la orientación de su misión. El domingo pasado vimos cómo en la palabra está escrito, Jesús mantiene su orientación de acuerdo al proyecto por el Padre lo envió. Ahora, en la oración nuevamente encuentra la orientación de su misión, acompañado por la ley y los profetas. Ahí Pedro interviene y le dice a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Pero ¿cuál es el problema de Pedro? Que coloca a Jesús al mismo nivel de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés, la ley, y Elías, los profetas. Jesús todavía no ocupa un lugar central absoluto en el corazón. Lucas va a insistir luego a lo largo de todo el Evangelio hasta llegar al final. Al final, eso no le queda otra que abrirles el corazón, abrirles el entendimiento para que entiendan el relato, para que entiendan el misterio. La cruz, porque la cruz ha sido siempre
un escándalo para los seres humanos. Pablo lo dirá en Corintios, 1 Corintios, locura para otros, escándalo para otros, pero fuerza de Dios para los que creemos. Pero es un escándalo. La primera vez que Jesús anuncia a sus apóstoles que va a morir, Pedro reacciona también, diciendo que eso es imposible. ¿Cómo te va a pasar esto? Aquí, en el monte de la transfiguración, está entusiasmado, quiere quedarse para siempre, acepta la gloria de Dios, la ve, la contempla, la acepta, la quiere retener. Pero quiere alcanzar la gloria sin pasar por el camino de la cruz. Y Moisés y Elías están hablando del camino que iba a emprender de Éxodo para culminarlo en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Pedro y los demás tendrán que madurar. Les falta mucho en el camino de maduración, hasta que entiendan y acepten los planes de la salvación de Dios Padre para la humanidad. A los 2 discípulos de Emaús. Luego, a los otros, tiene que explicarles Jesús que el Mesías, dei, la palabra griega dei, era necesario, era menester que muriera para salvar a los seres humanos. También a nosotros nos conviene recordar que en el desierto de la Cuaresma, quien quiere verla así como un desierto pesado, no es tan pesado tampoco, tiene como meta la alegría de la Pascua. Recordemos que la noche, por más oscura que sea, siempre tiene una aurora. El túnel, por más largo que sea, siempre tiene una salida. Es decir, nuestros esfuerzos nunca van a ser en vano si queremos vivir según nos lo enseña Jesucristo. En medio de un mundo que precisamente no nos ayuda mucho para caminar en esta dirección. Pero precisamente para eso es la Cuaresma. Y para eso son estos textos, para decirnos que, aunque quisiéramos que todo fuera fácil, bonito, gloria, hay que seguir el camino. Pedro, a pesar de su intervención, no puede desviar a Jesús del cumplimiento de su misión. No lo puede detener en el monte de la transfiguración, por más hermoso. ¿A quién no le gustaría quedarse allí? Jesús va a iniciar el éxodo hacia el Padre, que pasa por esta experiencia necesaria del trago amargo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz de la pasión, de la muerte, para luego alcanzar su glorificación definitiva en la resurrección y en la ascensión. Ya que entonces la contemplación del rostro de Jesús no puede paralizar nuestro caminar. No puede apartarnos de la visión de una serie de realidades concretas de la vida. Realidades que creo que usted y yo podemos reconocer como difíciles de enfrentar. Pero contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús dijo que era el ungido del Espíritu para llevar esta buena noticia. Y esto sigue en camino. Saber estar ante Jesús en la transfiguración ha de educarnos para saber estar delante de la cruz, delante de la tumba, sin experimentar el deseo de salir corriendo, de la huida, de la fuga. ¿Por qué? Porque en cada cruz se esconde la semilla de la luz de la resurrección. Pues lo repito, qué buena noticia. Tras la experiencia de la cruz y la muerte, con la Pascua todo será nuevo, será luminoso, transfigurado. Tu rostro resplandecerá, tú vivirás y vivirás para siempre. Entonces, las tentaciones del desierto, recuerdan que meditamos la semana pasada, descubren este lado humano del hombre Jesús, que siente hambre, pero permanece fiel a la misión encomendada por Dios. La escena de la transfiguración descubre el otro aspecto, el otro lado, el divino. El hombre que en el desierto defendió la fidelidad a la voluntad del Padre, con la palabra de Dios, con la Escritura, es su hijo querido, su amado, su elegido, el de sus complacencias. Y es dado a todos para que nos demos cuenta
cómo es que se vive una vida, se sigue una conducta, un camino según el querer de Dios. Y entonces reaparece el tema de la fidelidad a la voluntad del Padre, porque en medio de la gloria, aunque los personajes celestiales hablan de lo que va a suceder en Jerusalén, hablan de la pasión, el camino de Jesús sí pasará por la pasión. Y si alguno quiere seguirle, irá por ese camino, pero desembocará en la gloria que anticipadamente pueden contemplar en su rostro. Ciertamente Jesús es realista. Él sabe que al final le espera la gloria, la resurrección. Nosotros tenemos que ser también realistas. Tenemos que hacer un camino de seguimiento de Jesús que podemos tratarlo con palabras que siempre son limitadas. Áspero, un camino difícil, duro, lleno de dificultades, pero ¿qué es la buena noticia? Ninguno de estos obstáculos terminará en el fracaso. No, el creyente en Cristo, muerto y resucitado, sabe que la vida no termina en un fracaso. Y por eso no hay que inventar nada nuevo. Basta fiarse de Él, fiarse del querer del Padre, fiarse del camino de Jesús, ir detrás de Él, porque somos ciudadanos del cielo. Estamos en el año del jubileo de la esperanza, y la esperanza no defrauda. Ve que entonces el segundo domingo de Cuaresma nos trae siempre un mensaje de alegría, de esperanza. Con la gloria de la transfiguración se iluminan todos los caminos, por más tortuosos que sean, por más ásperos que se presenten. Digámoslo de otra manera, cuando la desgracia nos alcanza, normalmente, ¿qué deseamos? Que pase pronto. Porque cuesta aceptar la visita del dolor bajo cualquiera de sus rostros. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, el fracaso, la soledad, el sinsentido, el vacío, la rutina, el estrés, los duelos no resueltos. Se nos hace a veces difícil procesar evangélicamente estas realidades que aparecen en nuestro camino cristiano, pero el texto de hoy nos invita precisamente a descubrir que todo lo que acontece tarde o temprano, y a mí me gusta siempre decir esto, se convertirá en un momento de felicidad. A veces nos cuesta entender esto. Hay gente que dice, padre, pero ¿cómo se le ocurre decir que tarde o temprano eso será alegría, será gozo, me podré reír de esto? Sí, y lo vuelvo a repetir hoy también, me podré reír de esto. Es así. Todo terminará en felicidad, en gozo. A veces desearíamos estos momentos de felicidad, retenerlos como Pedro, detener el tiempo, pero no. Sí, cierto, qué bien estamos aquí. Qué hermoso esto que estamos viviendo. Qué a gusto nos encontramos en este ambiente. Qué a gusto nos sentimos con estas personas. Y a veces el sufrimiento se convierte en algo casi insoportable. ¿Cuántos no han llegado a decir, de lo único que estoy seguro es que Dios me ha abandonado? Pero así no muere Jesús en el Evangelio de Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces de repente la persona descubre que Dios jamás se ha alejado de ella. Que tenía los ojos vendados. Que no se daba cuenta de la presencia de Dios. Cuando eso acontece, todo cambia. Todo se transfigura. Eso es precisamente la transfiguración. Lo que parecía dolor, tristeza, enfermedad, llanto, duelo no resuelto, muerte sin comprender, hoy que tenemos tanta violencia, asesinatos y demás, se transfigura. Todo se convierte en gozo, todo se convierte en felicidad. Eso es. Y esto acontece. Si somos atentos, si no nos dormimos, y los discípulos, a pesar de que tenían sueño, no se durmieron, nos damos cuenta que esto acontece todo. Entonces, en la sociedad del tiempo de Jesús, el anuncio del reino, sobre todo a estos grupos excluidos, marginados, abandonados de todos, también de la religión, no estaba tolerado. Jesús tiene que pensar, o doy marcha atrás en esta propuesta de la liberación del año de gracia, jubileo, o me espera la muerte. Y Jesús
no tienes alternativa. Pero Jesús dijo, yo no retrocedo, yo escucho, soy el amado del Padre, soy el elegido del Padre, soy a quien todos tienen que escuchar, voy adelante. Entonces volvamos otra vez. Qué buena noticia. Tras la experiencia de la cruz y de la muerte, con la Pascua todo será nuevo, será luminoso, transfigurado. Tu rostro, ya que lo repito por tercera vez, tu rostro resplandecerá. Vivirás para siempre, para siempre, para siempre. La escena de la transfiguración, como creyentes, nos revela que Dios no defrauda, que en su pedagogía siempre oportuna, no según nuestros tiempos, no según nuestro querer, nos ofrece en cada momento una respuesta a nuestras necesidades para seguir caminando en este claroscuro de la fe, para ir detrás de Jesús. La transfiguración, por eso, es una escena llena de contenidos simbólicos. Se presenta como un respiro que Dios concede a Jesús y a sus discípulos en su camino hacia Jerusalén, hacia la pasión, hacia la muerte, con el objeto de ¿qué? De que previamente alcance a comprender la meta final. Ya que para Lucas, solo desde la experiencia de la oración, aquí lo habíamos puesto, de la experiencia de la oración, es posible vislumbrar lo que acontece en el interior de Jesús. Se entabla un diálogo profundo, íntimo, sobre la partida Éxodo, sobre su futuro, sobre su muerte y resurrección. La oración es la que permite. Y entonces, como decía el Padre, no se pudo quedar callado. En este diálogo íntimo, el Padre no se pudo quedar callado y de repente irrumpe la voz divina, la voz del cielo, la voz del Padre que proclama algo extraordinario. Si bien Moisés y Elías resplandecen, Jesús es el más importante. De hecho, nos dice, escúchenlo, a Moisés y al profeta, aunque no lo niegan. Pero dice, escúchenlo, a él, al resplandeciente, al transfigurado, al que tendrá su rostro glorificado tras la Pascua, escúchenlo. Ciertamente, para entender el camino, hay que escuchar a Moisés y Elías. Es así como Jesús a los discípulos de Emaús les comenzó a explicar todo lo que a él se refería, desde Moisés y los profetas y los salmos, hasta que les desveló. Su corazón ardía, se inquietó, sentían que algo estaba pasando, y en la fracción del pan, en la mesa compartida, se les abrieron los ojos. La escena está llena de este contenido, se configura de esta manera. Los discípulos están experimentando algo que no se esperaban. Posiblemente cuando Jesús los invitó a subir con él a la montaña, no sabían a qué iban. Y ahora viven una experiencia intensa, tal vez la más intensa de todo su caminar antes de la pasión, muerte y resurrección. Pero tienen que bajar del monte. No se pueden quedar allí. Por eso Lucas dice, no, Pedro no sabía lo que decía. Para seguir su camino con Jesús, tienen que bajar. Hay que bajar. Bajar del monte. Y alguien se podría preguntar, ¿y por qué hay que bajar del monte? Por un motivo muy sencillo. Jesús ha venido a traer la buena noticia, la cercanía de Dios a los necesitados. Así, porque es muy fácil, muy bonito descubrir, vivir la gloria de Dios olvidando a los demás. Allá abajo están los necesitados. Ahí están los que ocupan comer, los que ocupan beber, los que desean el pan, no solo el pan de cada día, también el pan de la palabra cada día. Entonces, a Pedro, le guste o no, la experiencia no puede ser como él la quería. No puede quedarse allí instalado. ¿Por qué? Porque queda mucho por hacer. Si Jesús se queda arriba instalado, si no baja, entonces los necesitados quedan defraudados. Los huérfanos siguen siendo huérfanos. Las viudas siguen sufriendo su soledad.
No, es necesario ser capaces de bajar para alcanzar esta gloria construyendo el reino de Dios. Hay que construir el reino de Dios. Por eso quedarse ahí arriba, no querer bajar, instalarse en chozas, es renunciar a la construcción del reino de Dios. Jesús baja, ellos también bajan. Jesús emprende el camino doloroso de la subida a Jerusalén. Comenzará en 9:51. Aquí estamos en 36. En 9:51 comenzará este camino. Por eso la conversación tiene que ser sobre este tema, el éxodo. Jesús tendrá que bajar de aquella montaña para subir a otra montaña, al monte del Calvario. El tema de la conversación, la partida, la muerte, Jesús tiene que consumarla no en esa montaña, sino en la montaña en Jerusalén. Y ambas facetas, la cruz y la gloria, la muerte y la resurrección, muestran el claroscuro del camino pascual de Jesús, que tiene que iluminar nuestro camino cuaresmal, nuestro camino creyente. Podemos preguntarnos en qué circunstancias, y son muchas, y cada día, a veces menos, a veces más, pero siempre está estas circunstancias que nos dejan este claroscuro en nuestra vida. Pues no solo preguntemos eso, sino preguntémonos algo más importante. ¿Cuáles rostros desfigurados de nuestros hermanos debemos hoy transfigurar? Nosotros, bajando, construyendo el reino, rostros desfigurados que requieren ser transfigurados, pasar de desfigurados a transfigurados. Por eso tenemos que elegir reflejar la luz del rostro de Cristo. El salmista reza: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Pero los que creemos en el transfigurado, no solo reconocemos su rostro, sino que nos adherimos a su persona. Seguimos sus pasos para un día, y un día no hay que pensarlo tras la muerte. La Pascua, la resurrección, tiene que ser algo que yo comience a experimentar aquí. Claro, la Pascua y la resurrección no son una continuidad de nuestra vida terrena, es algo totalmente distinto. Es algo que tengo que comenzar a vivir cuando mi rostro se transfigura y comienzo con mis acciones, con nuestras acciones, a transfigurar estos rostros. Repitamos otra vez entonces, ¡qué buena noticia! Tras la experiencia de la cruz y de la muerte, con la Pascua todo será nuevo, será luminoso, transfigurado. Tu rostro resplandecerá, tú vivirás para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Demuestra su rostro resplandeciente, todo su resplendor, toda su luz vendrán sobre ti. Voy a hacer esto siempre en singular para que la palabra nos afecte directamente. Cuando esta luz del rostro transfigurado de Jesús viene sobre ti, comienza a resplandecer tu rostro. Y comienzas a relucir silenciosamente, misteriosamente, en todo lo que haces, en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, en tu caridad, en tu misericordia entrañable. Y comienzas, sin darte cuenta, a hacer que la luz pascual brille, que la justicia, que la vida, que la solidaridad sea para todos los que están a tu lado, para todos tus prójimos, como lo dirá el capítulo 10, la parábola conocida del buen samaritano. Sí, porque Jesús quiere, y en este domingo demuestra su rostro resplandeciente. ¿Para qué? Para que Él mismo, contagiándote de esta blancura, de esta transparencia interior, pueda brillar a través de tu rostro sobre sus hijos e hijas, los hijos e hijas del Padre. Jesús quiere resplandecer, relucir sobre aquellos que están a tu alrededor y su rostro se ha oscurecido, su rostro se ha desfigurado. Y entonces tu tarea, mi tarea, nuestra tarea es
comunicarles a todos, sobre todo a estos grupos, que son la mayor parte de nuestra sociedad, esta luz del rostro resplandeciente de Jesús, para iluminarlos a través de esta luz que resplandece en tu rostro. Entonces, de aquí Jesús, entonces, ¿a qué te llama? Te llama a que muestres su rostro resplandeciente, para que cada vez el mundo sea más transparente, más íntimo, más humano, para que se construya la familia de los hijos de Dios, para hacer de este mundo un mundo cada vez más habitable. ¿Y cuán necesario es esto hoy? Para que el rostro de tu prójimo, estos rostros que pusimos aquí, los rostros de los prójimos, sean verdaderamente reconocidos, visibles, luminosos. Para eso tenemos que acercarnos, tenemos que salir, como Jesús, salir, un éxodo, una partida. Papa Francisco le llama iglesia en salida. Entrar en esta dimensión, salir hacia el otro y hacer que su rostro sea visible. Entonces, con nuestras acciones, llega el año de gracia que Jesús nos dijo en el capítulo 4, donde todos serán liberados, sobre todo el prójimo, del sometimiento, de la opresión, de la agresión, de la violencia, de cuántas cosas. Mira que Jesús te muestra su rostro resplandeciente para que el hermano descubra en tu rostro su desnudez, pero sobre todo para que yo descubra su desnudez y actúe en consonancia, como el buen samaritano. Ahí hay un rostro desnudo, abandonado, malherido, golpeado, medio muerto, y descubrió allí un servicio a Dios, un servicio, y convirtió su rostro lleno de luz en luz para aquel rostro, hasta que lo entregó sano, lo devolvió sano a la sociedad. Qué hermoso es esto, ser capaces de que nuestra luz, a través de la cual resplandece la luz de Cristo, socorra la indigencia del pobre, del extranjero, de la viuda, del huérfano, los predilectos del Evangelio. Que ese rostro transforme todo en luz. Ya que entonces decía que la primera aparición del ser humano es su rostro, es su mirada, es la mirada. El primer contacto es este perfil que lo identifica, su rostro. Es lo más descubierto, abierto, expuesto a la persona. Por allí la identificamos. Es el rostro de la persona el que nos permite, nos hablan de alguien, ¿te acuerdas de esta persona? Esto, lo otro, dijo aquello, y hasta que no ves su rostro, ya sé quién es. Es la primera forma de reconocer a la persona. Por eso, una mirada vista desde esa perspectiva tiene muchos matices. Una mirada puede golpear, puede acariciar, puede desnudar, y nos desnuda también a nosotros. La mirada puede causar dolor. La mirada puede abrir horizontes. La mirada puede crear el rostro. Y el otro, entonces, tiene rostro a mis ojos. La fuerza de la mirada va a depender del grado de impregnación de la inteligencia, de la luz del espíritu interior que recorre, que alumbra y convierte al otro en sujeto, en presencia, lo visibiliza. No dejamos de recordar entonces toda la experiencia de la parábola del buen samaritano. Los otros dos lo invisibilizaron. Después va a llegar el texto del buen samaritano y lo vamos a disfrutar. Entonces ven que amar es descubrir esta mirada como presencia que nos lleva a un contacto humano. La primera lectura de una persona, la aproximación inicial viene por los ojos. Se realiza por el contacto con un rostro. Cerrar los ojos, negar la mirada, bajar la vista, es casi anular, se puede entender como anular la paz para que no se traduzca esta intimidad. El padre tuvo que gritar: este es mi hijo, este es mi elegido, escúchenlo.
pero ellos contemplaron su rostro. La alegría, por lo tanto, es una conquista. No será posible hasta que no logremos que el rostro del otro sea reconocible. Si lo convertimos en irreconocible, dejamos de ser cristianos. No podemos alegrarnos ni ser indiferentes, mucho menos, cuando estamos delante de un rostro deformado, sometido a la agresión, a la violencia, a la opresión. Un rostro sin contornos, un rostro sin mirada personal, sin nombre, sin historia, despojándolo del amor en su forma más radical. Por eso repitamos una vez más, qué buena noticia. Tras la experiencia de la cruz y la muerte, con la Pascua todo será nuevo, será luminoso, transfigurado. Tu rostro resplandecerá, vivirás para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, miren que dialogando con Jesús en la oración, podemos vivir una experiencia de transfiguración que nos permita entender que nuestro destino, nuestra meta no es la cruz, no es la desgracia de la vida que cae en el vacío, no es la muerte que acaba con todo, es la resurrección, es la plenitud de la vida de Dios. Entonces, aunque vivamos momentos, etapas y periodos de oscuridad, estamos en camino. El camino se volverá luminoso, salvífico. ¿Cuándo? Cuando lo recorremos con Jesús. Cuando nos dejamos guiar por Jesús. Cuando escuchamos su palabra, escúchenlo. Escuchen al del rostro resplandeciente. Escuchen al del rostro transfigurado, dice el Padre. Por eso la transfiguración es un llamado a la esperanza. Para que no nos encerremos en nuestros problemas. Para que no construyamos una espiritualidad que huye de los problemas. Para que no hagamos de la oración una huida, un escondite, una salida de la realidad. Algo que nos impida solucionar los problemas. De la oración, digámoslo bonito, de la oración tenemos que salir con una nueva comprensión de nosotros. Del prójimo, nueva comprensión de los problemas. Allí tenemos una nueva forma de ver el mundo. Saber estar ante Jesús en la transfiguración nos capacita, nos prepara, nos educa para saber estar delante de la tumba sin salir huyendo, delante de la cruz sin salir huyendo. Sí, hermanos, tenemos necesidad de la transfiguración, de este actuar del Padre, pusimos del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en las personas, en ti, en mí, en nosotros, para que nos convirtamos verdaderamente en luz. Repito una última vez, qué buena noticia. Tras la experiencia de la cruz y la muerte, con la Pascua todo será nuevo, será luminoso, transfigurado, tu rostro resplandecerá, tú vivirás para siempre, para siempre, para siempre. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que nos ha permitido contemplar el rostro transfigurado de su Hijo, gracias a la acción interior que brotó de aquella oración, aquel día en aquella montaña. Gracias porque nos llama a salir de la oración con rostro transfigurado, para que podamos contemplar los rostros de nuestros hermanos y transfigurarlos, dejar que por nuestro medio, por nuestras acciones, por nuestras prácticas cuaresmales, llegue a todos la buena noticia de que vivirán, de que la muerte no es el final. Digamos todo eso al Señor y que también Él sea quien nos regale en este tiempo esta confianza. La palabra última siempre la tendrá el Padre, siempre la tendrá la vida, siempre la tendrá la resurrección. Y la palabra última a nuestro prójimo es, tú vivirás. Mientras yo viva, tú vivirás. Mientras yo crea, tú vivirás. Pues pidamos al Señor que a todos nos bendiga. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan una semana llena de la palabra de Dios.
La Iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión. San Lucas nos narra que Jesús le pide a sus discípulos que lleguen a ser siempre sus testigos, para así darle una especial fuerza a la misión de anunciar el Evangelio. Hemos presentado La Iglesia en Salida por Radio María Costa Rica 100.7 FM, llena de amor. En Radio María oramos por el Papa Francisco. Señor, te pedimos por el Santo Padre, a quien tú elegiste